Hello everyone, welcome to Art Talk Presents, program brought to you by the EPCC Architecture Society. Today I will be interviewing Cesar Diaz and Mónica Medellín, founders of the Alzar architecture firm in Nuevo León, Monterrey. I'm your host, Eduardo Diaz, an ambassador for the EPCC Architecture Society. Hope you enjoy. Y, por ejemplo, algo que se me hizo muy curioso es cuando nos estaban platicando que estaban remodelando una iglesia. Y creo que mencionaron que tuvieron que tomar otros, ahí entre la familia, ¿no? Que tuvieron que tomar otra vez unos cursos así como de historia del arte. O sea, ¿cómo fue esa experiencia, no? ¿Cómo fue todo eso, no? De los lineamientos de la remodelación de la iglesia, entre, pues, otras cosas. Bien, yo voy a comenzar y luego Mónica va a complementar porque finalmente la decisión del color cayó en ella. Yo finalmente, el párroco de esa iglesia es amigo de la familia. Sí. Es una iglesia que es un pueblo que está en Marín. Bueno, es una parroquia que está en Marín. Es un pueblo que está como una hora de aquí de Monterrey. Y es curioso porque son lugares en donde, pues hace no sé cuántos años, eran haciendas. Entonces, esas haciendas hacían sus capillas, pero los hacendados les metían un dineral a sus capillas porque quedan hermosas. Y hoy en día, resulta que algunas de esas capillas y algunas parroquias, que las han hecho parroquias, cuando llega el párroco, pues la quiere arreglar y empieza a decir, oye, pues tengo aquí un dinerito, le voy a arreglar estas grietas, le voy a hacer esto de acá y esto de allá. Y con toda la buena voluntad dice, pues la voy a pintar de morado, me gusta el morado. Entonces le habla a los arquitectos y oye, que quiero aquí arreglar mi iglesia porque se está cayendo de aquí y de allá, entonces arréglemela y la quiero pintar de morado. No, solo de morado, decimos morado. Pero resulta que a la hora de querer trabajar, y buscando hacer una propuesta completa, vemos que esta iglesia estaba protegida por Bellas Artes. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer lo que tú quieras, tienes que consultarnos. Y entonces, y no nomás con color, también en los métodos que usa uno para restaurar, para complementar o rehacer la iglesia. Entonces, porque como son materiales que no son como los que usamos ahorita, en general son adobes, estucos muy distintos a lo que hacemos hoy. Entonces, tenemos que regresar y medio inventarnos y saber cómo le hicieron en aquel tiempo para poder restaurar de la mejor manera aquel espacio. Y muy amigable con lo que hay, porque si le mete uno lo que tiene uno hoy en día, a lo mejor eso sucede, te echas a perder lo que ya existe, o lo sigues echando a perder y no lo haces bien. Entonces, finalmente, con la asesoría del Instituto Nacional de Bellas Artes, no, era el de Antropología e Historia. Ajá. Con ellos vimos cómo hacer las reparaciones y entonces fue donde entra Mónica y propone color para hacer un match con ellos, ¿no? De que estuvieran de acuerdo. Sí, y el color en realidad, pues para mí tuvo que ver con lo que hay ahí en el pueblo y alrededor, ¿no? Alrededor de donde está la parroquia. Entonces, pues como que lo mejor es respetar el entorno y al final lo más sencillo es lo más bonito. Entonces, pues digo, al final quedó linda la parroquia, se pintó en realidad de colores muy sencillos y muy, pues muy del diario, o sea, no agarramos así como que, es que vamos a pintarla de color salmón, no. Agarramos un tono de blanco, entre los blancos hay muchos. Sí. Hay blancos hacia azules, blancos hacia cafés, blancos hacia rosas, blancos hacia naranjas, hacia amarillos. Y bueno, eso es bueno, para mí lo divertido y lo entretenido del color, que es encontrar de dónde voy a sacar el tono de blanco que quiero para el general, para los muros de la parroquia y para lo que son las
digamos, molduras o los espacios que, como de acento. Y bueno, esa propuesta se le da a Lina y el Lina dice ok sí o ok no. Y pues eso, ¿no? O sea, los colores más sencillos son los más bonitos y pues no tienen tanto problema. Entonces, hasta donde yo sé, no hubo así como queja, ñañara ni duda de Lina de decir, ay, no, estos colores no, porque pues eran colores muy tranquilos. Sí, o sea, pues es que, pero eso cómo estuvo, o sea, cuando les dijo el Instituto de Antropología y de Historia, ¿ustedes los tuvieron que contactar a ellos o les dijo desde un principio el dueño y ya entre los dos se pusieron a platicar? ¿O No, cómo o estuvo sea, todo hubo eso? que contactarlos, hacer una cita con ellos y decirles, digo, el párroco lo hizo y platicar Sí. con ellos y que nos dijeran, bueno, o sea, aquí para reparar grietas, pues estas son las opciones que hay, ¿qué vas a hacer? Y bueno, pues ya ellos decidieron, ¿verdad? Como, o sea, qué método usar para reparar esas grietas. Y igual, o sea, en cuanto a colores, pues te dicen, pues colores que estén en el entorno, colores que sean respetuosos con el entorno. Y pues lo que pasa es que los colores que son respetuosos con el entorno es lo que encuentras en el entorno. Tú volteas a ver y dices, a ver, ¿de qué color están las maderas de las bancas? Las que no están pintadas y repintadas, pues descubres tantito y ves y dices, el color de la madera es este tono de madera. Eh, o volteas a ver, no sé, o sea, qué color permanece en general alrededor de las casas. Claro que hay casitas color verde, pistache y rosa y de todas esas, pero ¿qué ves en general? Pues ves blanco. Entonces, ¿qué se va a ver mejor en un edificio como la parroquia, que es, pues, en el mero centro, en la plaza? Volteas a ver la plaza y ves qué tipo de banqueta tiene. Y pues lo que buscas es eso, respetar el entorno y que, o sea, que se vea muy bonito y que se siga viendo, aquí está la parroquia, o sea, que sobresalga, pero que respete lo que hay en el entorno. Y ahí pues la verdad es que mucho lo daba el color de la tierra. Ves lo que hay en el color de la tierra y dices, pues si le vas a meter cafés es por ahí. O sea, no voy a inventarme un café chocolate cuando pues no, no existe por ahí, ¿no? O por ejemplo en las puertas, pues sí estaban requete repintadas de color, pues sí, un café como chocolate también, pero también ya estaban muy descarapeladas, entonces veíamos y decíamos, mira, ahí está el color natural de la madera, déjalas en el color natural de la madera, nada más darle mantenimiento y déjalas así, y así es como se ven más bonitas con lo que pintamos en la iglesia. Entonces, pues o sea, es volver a lo mismo, ¿no? O sea, respetar lineamientos, respetar entornos. Y eso te va ayudando mucho a ver por dónde tienes que hacer las cosas. Sí, que sí parezca, bueno, o sea, como que el objetivo era que sí pareciera que era parte de ese entorno, ¿no? O sea, que sí pertenecía ahí la parroquia Así. por las modificaciones que les hicieron. Y eso nomás fue exterior, ¿verdad? No fue trabajo de interior, nomás fue exterior. En algunas partes de la iglesia sí trabajamos en restaurar los interiores porque había habido, pues la humedad maltrató algunas partes del interior, entonces sí algunas bóvedas y cúpulas las anduvimos corrigiendo y luego pintamos. Eh, sí, sí, y es igual, o sea, no puede uno ser agresivo con eso porque finalmente es que esos espacios son hermosos por así, por como son. Entonces no los puedes agredir, tienes que ser amable con ellos y buscar llegar, sanar y te vas. Así. Sí. Ah, sí, sí, está padre. Y por ejemplo, cuando, o sea, hablando de eso de que como mantener el entorno que ya está, o sea, nomás resanarlo hasta un cierto punto, así medio, sí, que siga como que el espíritu verdadero de la construcción, por así ponerlo. Por ejemplo, Sí. cuando me acuerdo que fueron a Europa como, no sé, a lo mejor como hace 2 años, me acuerdo que nos estaban platicando de, creo que andaban en un campo de batalla, pero no me acuerdo en dónde, y que estaban platicando así como
de lo que se sentía ahí, o sea, de ver así como que los balazos y cosas así, ¿no? O sea, como que se sentía, ¿no? En la construcción así como un cierto tipo de vibra, o sea, no sé si me podrían recordar un poquito de eso, o sea, esa experiencia en realidad. Eh, bueno, eso en particular fue en Berlín. Es una ciudad muy bonita, pero pues es una ciudad que no puede negar lo que ocurrió ahí. Y pues gran parte de lo que ves cuando caminas es eso, es una como una fusión de lo que había y lo que hay ahora. Y de lo que había, pues están ahí las huellas de lo que pasó. O sea, no han hecho tampoco ningún esfuerzo por quitarlo. Y entonces, pues sí, o sea, hay como una memoria en la vibra de esa ciudad, o sea, tú vas caminando y además, bueno, pues nosotros llevábamos a una familiar que sabe mucho de historia y entonces vas caminando y te está platicando todo y oyes los sonidos y ves las huellas de los balazos en los edificios y por supuesto que eso te genera una vibra, o sea, lo puedes percibir. O, por ejemplo, entras a un monumento que se llama el Monumento a los Caídos, que es un monumento a los judíos que murieron en Alemania. Y la verdad es que está hecho para que tú sientas lo que ellos sentían cuando estaban siendo perseguidos. Y está tan bien logrado que yo no podría decir que no es una pieza como arquitectónica, porque a pesar de que tú lo ves, tú puedes ver fotos y ves que son puros bloques de concreto de diferentes tamaños en un espacio bastante grande, no sé como cuántos kilómetros tenga ese espacio, pero o sea, transitarlo, porque es caminar por en medio, es como un laberinto y de repente entre bloques ver bajadas, subidas, tener que toparte en una pared y dar la vuelta y luego ver una escalera y bajar la escalera y llegar a ningún lado. Es eso que, o sea, que ellos sentían, ese voy siendo perseguido y me topo y ya no encuentro salida y no veo cuándo voy a salir y además estando adentro tú no puedes ver ni siquiera un árbol de lo que hay alrededor de ese monumento, entonces tú te sientes ahí adentro como que no hay nada más que lo que estás viviendo ahí adentro. Y pues es parte de la arquitectura, o sea, es parte de lograr sensaciones, de lograr emociones, pues todo un trabajo, ¿no? Que es parte de lo que tenemos que hacer los arquitectos. Sí, sí se siente una vibra y a la hora que entras es como un espacio, haz de cuenta un parque muy grande, que hay muchos árboles grandes que estando tú adentro de este monumento, vas entrando y te vas perdiendo y vas perdiendo de vista los árboles y llega un momento que ya ni siquiera ves a tus acompañantes. Entonces te sientes perdido. Y esa parte en donde te sientes perdido y dices, ahora para dónde le doy, es la parte en donde la arquitectura te hace sentir lo que eso que sintieron en aquel tiempo estas personas, ¿no? Y sales de ahí, sales a un parque, es increíble. Te digo, es una sensación que no se, bueno, a mí no se me olvida y nomás de pensar en la historia, pues menos, ¿no? Sí. Y la Sí, ciudad es hermosa. La ciudad perdón. la caminas y es padrísima. Hay edificios antiguos y hay edificios nuevos que son increíbles, padrísimos. Que esa parte nos encantó caminarla porque son de arquitectura muy moderna. Lagos, ríos, cosas, bosques padrísimos, todo está hermoso, pero la sensación no te la quitas. Sí, sí, eso es algo que un profe que me dio introducción a arquitectura decía mucho que, bueno, que para él así como que una estructura de arquitectura, ¿no? Es algo que se sienta como que una experiencia, ¿no? Que como que no se te olvida, ¿no? O sea, como que nomás tienes como que a lo mejor no nomás te acuerdas de un cuarto o de una sala o un patio, sino que más bien
como que te provocó un sentimiento así unificado, toda la estructura en sí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Lo que me están platicando, pues sí, fácil, el monumento este a los caídos, pues sí, sí tiene una, sí podría, sí tiene sentido, ¿no? Que pueda provocar una sensación tan fuerte, ¿no? Como la que ustedes me están platicando. Y vas caminando por la calle y de repente ves la fachada de una iglesia enorme, enorme. Y luego el rosetón que está arriba de la puerta principal se ve traspasado así, destruido y como quemado así colores negros. Y te quedas viendo y nos dicen, es que así lo dejaron. Es donde cayó una bomba y pasó por el así, destruyó el rosetón y lo dejó pues, así medio, unas partes rotas y otras no. Y es impresionante ver eso. Sí, no, ya me imagino. Ya me imagino. Y, por ejemplo, pues creo que visitaron otras partes, ¿no? Las otras partes también tienen como, por lo que yo he visto, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, como que pensaba más que Europa se trataba de mantener así con los estilos así medio similares, aún hasta ahora en día, pero también otras áreas como que ya empiezan a tener así edificios más modernos o siguen así medio en los estilos artísticos más antiguos. Todas las ciudades tienen su parte antigua y su parte nueva. Eso no, o sea, es igual que aquí. Igual a lo mejor vas a Mérida y está la parte de las haciendas de Mérida, que son haciendas de hace años, y está la parte turística de Mérida donde ves hoteles y todos son modernos. Sí. Allá también. Lo que pasa es que allá han sido sumamente respetuosos, bueno, en unas más que en otras, no en todos los lugares, pero allá han sido muy respetuosos y hay muchos edificios históricos que conservan la cultura y el estilo que hubo por muchos años y que es donde se ven esas etapas de los estilos que luego aprendemos en historia de la arquitectura. Allá se ve muy claro, aquí tenemos como muy salpicado en diferentes estados y como muy marcadito cuáles están muy bien y cuáles están visitables y cuáles son así como que súper definido cuál periodo y cuál estilo y así. Allá hay mucho más, o sea, allá, pues no sé, o sea, vas a Roma y ves la Roma antigua y ves la Roma clásica y ves también partes de Roma ya muy modernas. Pero la ciudad en sí, su ambiente, pues es el de la Roma antigua, o sea, aunque ves calles, pues ves las calles chiquitas hechas para carruajes y ahí por ahí es un desastre el tráfico y por ahí circulan los carros y hacen un desastre, pero pues, o sea, sigues viendo los edificios de la Roma antigua y no sé, o sea, y en Berlín a lo mejor ves más cosas mucho más modernas y ves mucho más la fusión de pronto de cosas muy, o sea, muy clásicas de mucho tiempo atrás y de repente cómo funden, por ejemplo, en museos, me acuerdo mucho de un museo donde había, ¿te acuerdas? Como columnas que se ven, las que pudieron conservar de lo que era el antiguo Berlín, de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Y de repente ya columnas pues muy modernas, muy contemporáneas, porque había unas que quedaron destruidas. Entonces, para poder mantener el edificio y poder mantener, pues, no sé, el corredor o la arcada o así, pues tuvieron que hacer columnas con, pues ya, o sea, con un estilo más actual, pero utilizando materiales que al final se tienen que ver muy bien con lo que había de años atrás, ¿no? Entonces, sí. Pero eso es respeto, o sea, eso es decir, bueno, para poder quedarnos con todo el edificio y poder sostenerlo y que no se nos vaya a caer, pues entonces hay que hacer columnas nuevas y van a quedarse las que están buenas de las que eran antiguas, pero pues ¿cómo le hacemos para que las nuevas con las antiguas se vean muy bien? ¿Qué material vamos a usar? ¿Qué acabado les vamos a dar? Pues es lo mismo, o sea, es volver al tema de ese respeto de lo que hay y de lo que hubo y tratar de seguirlo manteniendo. Y a mí es una parte que siempre me atrajo mucho de este viaje.
Sí, parecíamos arquitectos, por supuesto, por tomándole fotos a las piedras por todos lados. Una trave acá, un fuste de aquel lado, un friso, las puertas, son increíbles las puertas que puedes ver allá. Entonces, a todo le íbamos tomando fotos, las banquetas, el diseño de los adoquines, pero mucho, esas fusiones que hacen entre lo nuevo y lo viejo, son expertos, hacen cosas padrísimas y a mí me encantaba andar viendo en dónde encontraba algo en donde habían trabajado ellos ya un proceso creativo en donde decían, ¿cómo unir lo nuevo con lo viejo? Y hacen cosas que te quedas maravillado, es que padre. Ahí es donde ves las fachadas de los edificios antiguos, todos así pintaditos de blanco, y de repente uno que ya es moderno y, o sea, sí repiten, digamos, el patrón de lo que hay, así, si hay 5 blancos, y pues este es nuevo y pues agarran, digamos, el patrón básico de la columna y así, pero ya es otro tipo de columna, pero además toda la fachada la pintan de negro. Entonces es así como que sí, este es diferente, este es moderno y este está hecho ahorita. Sí. Y queremos que sobresalga porque está hecho ahorita, pero es que hay otros 6 al lado que pues están cuidados y están restaurados y son antiguos. Es eso. Y yo creo que también es mucho parte de verdaderamente estudiar y entender los estilos, porque pues a veces como que los estudiamos y decimos, ay, sí, bueno, los estilos y ya, y queremos pasar la materia, pero no es, o sea, es que sí es importante entender y entenderlos para poder respetar y poder ayudar cuando te toca trabajar en algo así. Entonces allá eso, la verdad es que lo hacen bastante bien. Ahí en París, camino al Museo del Louvre, encontramos un hotel que se llama el Nolinsky. No sabes qué increíble que aunque está súper mega moderno, detalles que dices, es que tienes que saber de todo para poder luego inventar tú lo tuyo. Y le quedaba al arquitecto el arquitecto es ruso, ¿verdad? No, el arquitecto es francés, pero tiene mucha influencia rusa. Él ha trabajado mucho para gente, o sea, para clientes rusos, o no sé si tiene parte de su formación rusa, pero él es francés y básicamente su formación viene de alguien que es muy clásico y él ya no es alguien clásico, o sea, él es ya pues un chavo mucho más moderno. Porque si es un chavo, no, está joven. Tiene 50 años. No, no es cierto, tiene menos, no, sí es un chavo. Y bueno, o sea, él lo que hace es como lo que se llama contemporaneizar, que es tomar elementos clásicos y traerlos al presente y que se note que son clásicos, pero darles el toque moderno, que es, por ejemplo, un cambio de color, sin que sea algo así como agresivo. Sí. Pero él, no sé, la verdad no me acuerdo, algo dijeron, no sé si es que él ha trabajado mucho en Rusia, que creo que sí, es por ahí, y entonces lo que hace en otros lugares de Europa, se nota mucho esa influencia de ese trabajo en Rusia, porque además usa muchos materiales exóticos. Entonces, usa maderas exóticas, de repente las maderas las laquea, entonces se ven así como bóvedas adentro en los interiores que están hechas de madera, pero están laqueadas, así, tienen brillo, y eso es algo que, pues bueno, clásico no es, ¿verdad? Sí. Pero usa, por ejemplo, molduras en las puertas de latón. El latón es un material de algo muy clásico y, o sea, hace como una mezcla de muchas cosas. Sus muebles son contemporáneos, pero de repente tiene unos así muy lindos que son muy clásicos. Lugares en donde puedes ver su forma de trabajo, que más que nada es interior. Pero bueno, o sea, el edificio completo lo hace, ¿verdad? En el interior. Y hace cosas muy padres. La verdad es que pues es como su propia voz, digamos, ¿no? Lo que él ha ido haciendo.
Sí, suena bien padre ir para allá. Sí, pues con esperanza un día hoy. Pues yo por mi parte, pues ya sería todo. Muchísimas gracias, en serio. Espero que se la hayan pasado bien y tengan una muy bonita noche. En serio, muchísimas gracias. A ustedes. No, hombre, No, gracias a ti. Sí, los queremos mucho, ¿eh? Espero verlos pronto. Igualmente. Estás muy bien. Un beso. Bye. This concludes our program. Thank you for listening to Arc Talk Presents, brought to you by the EPCC Architecture Society, an interview with Cesar Diaz and Mónica Medellín. This is your host, Eduardo Diaz. Thank you for watching.